¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Canal 4. Estamos justo iniciando el programa, retomando lo habitual de periodismo en plural, y en esta mesa les presento, por supuesto, a quien nos acompaña, y empiezo con Esperanza Romero. ¿Cómo estás? Ya teníamos mucho tiempo sin vernos. Muy feliz de estar esta noche con ustedes, de volvernos a saludar. Así es, bienvenida, Gabriel Gracias. Torres. Buenas noches, Trini, buenas noches a esta mesa perfectamente integral el día de hoy. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Sin duda también. Guillermo Velasco, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, después de algunas ausencias por Sí. programas especiales, pero con mucho ánimo y con temas, me parece a mí, por demás relevantes esta noche también. Así es, y te agradezco que dejes el tema de la apuesta para el final. No lo he dejado. El tema sigue vigente. Pero lo abordamos como cuarto. Es difícil ganar una apuesta y luego como que no se hace. Exacto. No, se va a hacer, Memo. se va a Se va a hacer, se va a hacer. Eso. Yo estoy seguro que la palabra de mujer empeñada Por supuesto, no tiene un gran ganó una valor. mujer en Estados Unidos, pero aquí sí va a ganar. Es que justo esa fue la Tiene nuestro apuesta, ¿no? apoyo. Exacto, Trini, exacto. no Muchas está gracias, sola. hombre. Es no que, está sola. No, pero además no hizo podríamos apostar la que apuesta era... la hicimos todos. Exacto. Así es. Una En esta apuesta mesa se colectiva. hizo una Se va a apuesta, ¿no? cumplir, Entre Memo. Donald Trump y Kamala Harris. Yo lo sé. Y lo- Nunca y lo- dudé de ello. Estaba realmente así, en carrilla sana entre colegas. Yo lo Vamos a sé. decirlo así. Y será tema para la próxima mesa, porque estará por tomar precisamente posesión de Es su correcto, cargo. sí. Ojalá el la cena sea antes de la electo. toma de posesión. Ojalá Yo que se lo sí. O agradecería, sea que pero- urge, urge. Pero sin duda hay temas que nos traen esta mesa y que son de gran relevancia. Y justo vamos a comenzar a hablar en este primer espacio del 25N. Hashtag no hay excusa. Es como lo estamos viendo fotografiado en las redes sociales, un movimiento, una invitación que hace la Organización de las Naciones Unidas Mujeres a través de cada uno de los organismos en todos los países del mundo, porque la violencia contra las mujeres se vive en todos los países del mundo. No hay uno solo, dice la ONU, que esté libre de feminicidios. Así que ese va a ser nuestro primer tema. También, por supuesto, el hecho de que haya llegado una mujer a la rectoría de la Universidad de Guadalajara después de más de 230 años, pues es un caso que se tiene que discutir en esta mesa, y vamos a hablar precisamente de la primera rectora en llegar a la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, un tercer tema que tiene que ver con el operativo Enjambre, que ha hecho el gobierno federal en el Estado de México, y cuál es justo pues el análisis respecto al proyecto de seguridad nacional que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que, retomando el tema de este 25 de noviembre, día de la eliminación de las violencias contra las mujeres, es importante recalcar que pues hay un nivel, una tasa muy alta que estudia todo el tiempo el INEGI, por ejemplo, aquí en México, y que a nivel mundial también hay estadísticas. Así que a partir de hoy comienzan además 16 días de activismo que remata en un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Así que sin duda viene un proceso de reflexión, pero también de invitar no solamente a las autoridades, sino a la ciudadanía en general de sumarse a esta lucha. Esperanza. Me quedé pensando en la lucha y la apuesta a que ahora, desde la perspectiva federal y en lo local, con los cambios de gobierno, tendemos a pensar y a exigir el resultado desde una política pública diseñada para evitar violaciones a los derechos humanos, violencias hacia las mujeres, acceso a la justicia, y por otra parte la necesidad del involucramiento de los organismos de la sociedad civil y, a final de cuentas, de todos, ellos y ellas, todos. Hay temas que duelen y que siguen doliendo, y hoy, Día Internacional 25N, día que nos ponemos de naranja y que reunimos con las demandas y luchas del 8M, en donde ponemos el énfasis a un grupo, un sector que es el foco en cuanto al más violentado. Debemos ver qué hacer y desde qué frentes, porque no puede ser que Jalisco siga en los primeros niveles, el número 6 en cuanto a violencias hacia la mujer. Pues dice el INEGI, ¿no? En su última cifra del 18 al 2021, en esos años, que es el estado con más violencia hacia las mujeres en la República. Y con la necesidad de reclasificar en el tema de feminicidio cuando hay, pues,
las ganas de cambiar la percepción en la sociedad y de maquillar o de interpretar, y desde los ministerios públicos y desde la instancia que sea, cuando un paso de que llegue la carpeta al juez para la hora que tenga que impartir justicia, cuando dicen, es que pasó de feminicidio a esta figura, homicidio doloso. A mí me parece que, dado el incremento de este delito, no solo en Jalisco, en todo el país, es imperativo que se establezca como protocolo el que de inicio toda muerte violenta de una mujer sea clasificada bajo este precepto, y que desde allí, con perspectiva de género, se revise. Porque, por ejemplo, hoy escuchaba por la mañana a Rogelio Navarro en entrevista en Radio Metrópoli, cuando él informaba de una investigación rigurosa que se ha hecho acerca de los datos oficiales, y hablaba del dato nacional de 2015 a la fecha en el tema de los feminicidios, y documentaron 8,000 casos, casi 8,000, poquito menos, que no fueron contabilizados como tal, que no fueron tomados en el registro como tal. Entonces, habla pues de una realidad maquillada. Y eso, el no reconocer, el no ver el problema, el no identificarlo, nos hace no atacarlo de la manera debida. Porque si no está dimensionado, entonces pues no le vas a dar ni el recurso ni la importancia suficiente. No debería de haber un solo caso, pero son muchos casos y van en aumento. Eso es lo que habría que revisar, y hay que buscar la manera de evitar. ¿Cómo? Creo que se debe de comenzar en el hogar, pero también si quienes estamos pariendo hijos y quienes están siendo los criadores de esos hijos no tienen una educación acerca de cómo detectar, desde qué conductas, pues hay que comenzar con una labor por muchos frentes, insisto, es un asunto de todos. Sí hay una necesidad y una obligación institucional, ¿no?, desde las administraciones públicas, de fomentar el cambio cultural, Guillermo. Ahora, tiene que ser una batalla más eficaz la que se tiene que librar para erradicar la violencia en su conjunto. Yo siempre he sostenido que la violencia no tiene género. Lo que pasa es que las mujeres, dentro del espectro de la violencia, son el sector más vulnerable. Es lo que hay que señalar, porque la violencia afecta a todos, a la sociedad en su conjunto, y en general, debido a la impunidad, a la lentitud, a la opacidad, a la colusión de autoridades también con los que ejercen la violencia, entre comillas, de manera profesional, hay mucha gente violentada. Pero a ver, en México cada día hay 10 mujeres asesinadas, es decir, el dato no es menor. Entonces, lo que pasa es que yo veo los planteamientos que están muy bien por visibilizar el tema, pero me da la impresión que llegamos año con año a esta fecha. Hay movilizaciones, se visibiliza el tema, hay campañas, pero sigo viendo que estamos en más de lo mismo. A final de cuentas, el hecho de darle perspectiva de género al seguimiento no necesariamente ha garantizado la eficacia en ministerios públicos, en la ejecución de la justicia, y es lo que me preocupa. Yo veo el decálogo que presenta, por ejemplo, hoy la secretaria, esta nueva secretaria de las mujeres, y en realidad ese decálogo no aporta nada nuevo. No hay ningún elemento destacable. Se habla de coordinación, de formar en las instituciones perspectiva de género, pero en realidad a mí me parece que es más un llamamiento en ocasiones de naturaleza estrictamente reivindicativa, que no está mal, pero llegamos a un punto en donde con todas las políticas que se dice, se han impulsado, presupuestos y demás, el caso es que la violencia contra las mujeres no disminuye. Me llama la atención, por ejemplo, que en ese decálogo no hay nada tocante. Por ejemplo, algo que me parece que es muy relevante para la violencia en su conjunto, el tema de restablecer la cultura de paz, el tejido social. Hay una serie de medidas, pero me parece que estrictamente son algunas incluso más de naturaleza ideológicas, reivindicativas. Y yo lo que digo, desde luego no podemos dejar de reconocer que la violencia en este país y en muchos otros tiene rostro de mujer. Esta es una realidad y por tanto le tenemos que poner especial foco. Pero lo que es cierto es que el discurso, lo que se ha implementado, las campañas, han sido, ya en los resultados finales, profundamente ineficaces. Entonces, lo que tendríamos que pensar es qué se tendría que hacer realmente en este país y en otros para bajar la violencia en su conjunto y, por supuesto, con especial énfasis en la violencia contra la mujer. Hoy estamos en una, vamos a decir, en una conmemoración más con la violencia en ascenso. Esa es la realidad.
De hecho, 2016 a 2021 son las cifras que emite el INEGI. En violencia psicológica aumenta del 49% al 51,6%. La física aumentó del 34 al 34,7%. La violencia sexual, que está imparable y sobre todo en niñas y niños también, pero bueno, en este caso hablando de las mujeres, del 41,3% al 49,7%. De tal forma que la violencia contra las mujeres del 66,1% pasa al 70,1%, Gabriel. Sí. Tengo datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad y establece efectivamente lo que señalaba Guillermo. Desde 2015 hay un promedio de 10 mujeres asesinadas por día. Y entre enero y septiembre de este año se reportaron 2.624 asesinatos, 598 feminicidios, 2.026 homicidios. Y luego de violencia familiar, 214.572 actos de violencia familiar, de violencia de género 4.966 y de violaciones 16.398. Y de violaciones, muchas de las violaciones pues no son denunciadas, Y lo que bien señala Guillermo, la ineficacia de las estrategias que han instrumentado, aquí se ve. ¿Estará relacionado esto con la violencia que vive el país general, que golpea también a las mujeres? Y en ese sentido, en tanto no baje esa violencia generalizada, que ha ido a la alza en las últimas 2 décadas, ¿se podría bajar la violencia contra las mujeres? ¿Se podría bajar? Es un tema muy, muy complejo. Qué bueno que los temas los traemos a este espacio, pero yo creo que se tiene que revisar la estrategia que se ha instrumentado, pues para ver qué es lo que está fallando, para que las políticas públicas, las acciones de gobierno, las figuras que se han creado precisamente para atenderla, para enfrentarla, ver por qué no ha dado los resultados que se esperarían. No sé, que se establezca un plan, cuando menos a 10 años, y cada año revisar ese plan para ver en qué rubro se avanza y en cuáles la crisis se agudiza más, ¿no? Creo que das en el clavo en esta parte donde dices tú, si bajamos la violencia generalizada, ¿bajaría la violencia contra las mujeres? Solo que ahí hay un punto, ¿no?, que va dentro de la lucha, es la violencia de género, que tiene que ver con una percepción más allá de los fenómenos violentos que suceden todos los días, como es un robo, etcétera, etcétera. Esto es que la mayoría de los casos de la violencia por razón de género sucede entre quienes tienen una relación o emocional o familiar y son los principales atacantes de estas mujeres. Por ejemplo, una niña es violada por un familiar, un primo, hasta el propio padre, ¿no? De tal forma que el fenómeno se tendría que a lo mejor estudiar de manera muy diferente y nunca pensar, a lo mejor, pregunto, que abatiendo la violencia generalizada en la que vivimos, vamos a rescatar la condición de ser mujer en México. Bueno, es que si atacamos la violencia en general, seguramente va a haber una disminución en todos los rubros, pero no atacas específicamente ese que tú señalas. Hace poco hicimos en la universidad una serie sobre el feminicidio, que el feminicidio en sí mismo pues es el crimen por razón de género que lleva al exterminio físico de una mujer. O sea, ya no estamos hablando de violencia psicológica, sexual, no estamos hablando de la eliminación física de la persona por su condición de mujer, que ese es el feminicidio. Cuando hicimos este documental nos dimos cuenta que el feminicidio uno esperaría, o nosotros pensamos al arranque, que esto era un tema del tercer mundo, es decir, de los países con un Estado de Derecho endeble, con niveles de impunidad altos, con niveles educativos bajos, y que esto estaba relacionado con esto. En principio pareciera que por ahí es el asunto, y no. Y nos dimos cuenta que en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países del primer mundo
con democracias más consolidadas, el feminicidio también es una constante. Crímenes pasionales, crímenes de odio, revanchas amorosas que terminan con la eliminación de la mujer como pareja, pero además con números y volúmenes que en proporción al número total de habitantes de México, por ejemplo, en el caso de España, pues resulta que España traía más grande el problema todavía que en México, con niveles educativos más altos, con niveles culturales más altos, con un montón de políticas públicas instaladas que parecen no atacar el fenómeno. Entonces, sinceramente yo creo que en el tema del diagnóstico andamos muy abajo, muy perdidos. ¿No? Perdidos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Jalisco. Integramos la primera legislatura de predominancia mayoritaria y esa legislatura se negó a legislar sobre violencia vicaria. Es más, a reconocerla por su nombre. Interpósita persona, ¿no? Hicieron una ley más genérica, exacto, exacto, con mayoría de mujeres. casi 3/4 partes. ¿Y qué distinguen ahí? La pregunta está ahí. ¿Qué distinguen? ¿Logran hablar de una estructura patriarcal donde el hombre es quien determina al fin de cabo? Aparentemente sí. Exactamente. Logran ver justo estos techos de cristal o estos Yo vería la inacción pisos de las resbalosos. mujeres también, no solamente es una cultura patriarcal. Pero hay si es un que origen, Pero ¿no? lo que quiero decir, las mujeres tenían la oportunidad de hacerlo y en realidad creo que no puedan responsabilizar a los hombres de no haber actuado. Es decir, esa es la realidad, porque en ocasiones es muy sencillo entrar a la confrontación del Estado opresor o el machismo opresor y demás, pero me parece que también termina eso por justificar la inacción de mujeres que pudiendo hacer más cosas, insisto, más que reivindicaciones ideológicas, acciones eficaces. Esa es la realidad, porque yo lo que veo es de alguna manera que de pronto algunas toman tribuna, hacen mucha laraca y cuando te preguntas qué se legisló puntualmente en beneficio de la sociedad en su conjunto y de ellas en primer lugar, pues el tema fue, por decirlo menos, regular, ¿eh? Por lo tanto, hay una omisión muy grave. Podríamos decir que la violencia se vive, además de lo que tú mencionas, ¿no? De este feminicidio, se vive desde la violencia política, que también está ya identificada en el mecanismo de atención a las violencias contra las mujeres, la violencia patrimonial, por ejemplo, ¿no? O la violencia económica, etcétera. Tantas formas de identificarla que cuando tú la llamas por sus nombres, entonces puedes entender un poquito más esto a lo que se refiere Guillermo. Hace apenas 5 años cultural, que la Corte... Es un tema cultural que no hemos roto esos atavismos que nos tienen en esta situación. Y yo creo que también en esos atavismos está el miedo de las mujeres. A mí me han llegado 2, 3 casos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? De mujeres que se han acercado, de funcionarias públicas que se han acercado, en el que... ¿Al medio, tocayo? A Gabriel Ibarra. Como periodista. No por el medio contigo. Sí, pero como periodista. Como periodista, como periodista. De gente conocida, hermanas de algún amigo mío, y en la confianza... De exponerte a su caso. Me lo expusieron en una secretaría importante del gobierno de Jalisco, donde el número 2, acosaba a la persona esta, una señora muy seria, la acosaba, y ella va con el secretario y le dice pues lo que estaba sucediendo, y la respuesta fue: tú no me dijiste nada a mí, tú eres, la descalifica, pero le dice: tú no me dijiste nada a mí, y si dices algo a los medios, lo voy a negar. Y bueno, le dije: pues denúncialo. Y no lo quiso denunciar. Y uno, como periodista, ¿qué hace si la persona no lo denuncia? ¿Cómo vas a hacer un señalamiento que es muy delicado si la persona pues que lo está sufriendo no tiene el valor, porque el miedo es muy grande? Primero pues a perder el trabajo, a perder el ingreso para que su familia pueda ayudar a salir adelante. Entonces, y así ese es un factor, y habrá otros, pero es algo que en el caso del gobierno se da esa situación, el miedo a perder el trabajo ante el poder
patriarcal que ahí se ejerce, que ahí se registra, ¿no? Bien, Esperanza, para irnos a la pausa, igual, ¿no? Les pregunto, desde el espacio periodístico, y lo hemos preguntado ya varias veces, ¿no? ¿Cuál es la deuda que tenemos y cuál es el compromiso que podríamos para poder contribuir a la eliminación de La esta deuda violencia? es enorme, pero a mí sí me gustaría, retomando un poco lo de ellos dos, algo importante. Sí ha servido de algo la lucha, porque yo tengo 37 años de reportera y pienso historias No, y como ahorita te lo estas, va a decir también Gabriel historias como Torres, ¿no? estas pienso y recuerdo, y antes ni remotamente planteaba la ¿Hablar? posibilidad de denunciarla. Ahora hasta desde el anonimato o con reservas, y hay resultados, porque creo que hay más conciencia en la sociedad, en los mismos medios, hasta en los directivos de los medios. Hay una situación diferente a la que se vivía hace 30 o 40 años. Oye, el Y magistrado pienso, José de Jesús, por ejemplo, es un caso muy emblemático. yo cubrí ¿no? el Poder Judicial, lo he dicho aquí muchas veces, y no me tocó uno, varios magistrados que a las chicas que comenzaban con sus prácticas les exigían lo que se usa en la farándula y en los medios de la artisteada. Tenían que pasar por su cena romántica. Ya. Y con señales de cómo, cuándo y dónde, circunstancias de podías tú vulgar. ponerlo Y no lo en hacían la prensa porque no tenías ellas no quien querían ni que se denunciara. ventilara. Ya. Lo que más llegó a haber, conversaciones telefónicas en su momento, y que el medio decía, no, pues que ahí queden, pero hay que seguir la pista, hay que estar pendientes. Sí, y hay mujeres que dicen, más vale llegar despacio Tenemos y llegan. otra- Cada quien asumirá sus propias responsabilidades y acciones. Yo creo también, y sería a lo mejor muy difícil ir sabiendo cómo se comporta cada uno. Por eso se llaman las mujeres, porque son tantas y ante estas situaciones que ustedes argumentan, podrían comportarse de manera muy diferente, ¿no? Hay más conocimiento de la problemática. Ya. Habrá quien incluso la rechaza o la refuta totalmente. Hay hombres que se molestan y que dicen, yo soy violentado por mi mujer. No lo dudo que haya hombres víctimas de violencia, pero insisto, proporcionalmente no pintan con la cantidad de mujeres que son víctimas de toda una gama de violencias. Y sí creo que el Estado y la sociedad civil y todos desde nuestra trinchera tenemos que hacer algo para que esto cambie. No es posible que nuestras hijas, nuestras jóvenes, tengan temor de caminar por las calles. Y nuestros hijos varones de esa edad no tienen el temor. ¿Saben la diferencia? Porque son mujeres. Exactamente. Tenemos que hacer una breve pausa, nada más recordando que justo se están cumpliendo 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2025, el próximo año. El tema es que esa es como la Biblia, ¿no? Si lo podemos llamar, de este movimiento de los derechos de las mujeres. Así que es una invitación, obviamente, que le hacemos a usted que nos ve, pues a lo mejor ir también instruyéndonos todos, ¿no?, en el tema para poder abatir estas violencias. Tenemos que hacer una breve pausa y yo te decía que hace un momento a lo mejor, digo, comenzaría contigo el siguiente bloque porque justo llega a la Universidad de Guadalajara como rectora general el próximo mes de abril, quien será justo la rectora general, Carla Planter. Con eso regresamos después de la pausa. El Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara ha elegido a quien será su próxima rectora general. Es Carla Planter, quien ocupará a partir del 1 de abril del 2025 esta rectoría. Y yo sí quisiera iniciar con Gabriel Torres, que pues estás dentro, ¿no?, de la comunidad de la Universidad de Guadalajara y seguramente sabes de primera mano qué siente la colectividad universitaria, más allá de las imágenes que vimos y de los testimonios de los que fuimos testigos, de que llegue una mujer, que sea Carla Planter quien ocupe el próximo año la rectoría general. Bueno, yo pude ver, hay fotos, se puede atestiguar que lo que hubo fue una suerte de fiesta. Había un gran júbilo por la llegada de la primera mujer en poco más de 200 años, una institución bicentenaria que logra a su rectora número 51 en la historia de la universidad. Pero fíjate que el tema interesante es que la maestra Carla Planter no llega a la rectoría porque es mujer. Llega porque logra los votos para ser electa rectora. Naturalmente por acuerdos, por coincidencias, porque generó confianza, Pero, Trini, en este proceso que tuvo mucho de inédito, porque fue una pasarela la más pública que hemos tenido también en la historia de la universidad,
Yo percibí, esto lo digo a título personal, que la exposición de las 3 mujeres que aspiraron a la rectoría fue una exposición que demostró que el tema de la paridad no es un tema solamente de legalidad, que lo es, sino un tema de méritos y de capacidades propias. Quien siguió las exposiciones de las aspirantes pudo ver que ninguna estuvo por debajo de ningún varón. Y podríamos decir que en percepción, porque las exposiciones generan percepción, hubo tal vez la percepción de que las mujeres fueron en esta muy superiores a la hora de hacer sus planteamientos del modelo de universidad cara a futuro. Entonces, esto es importante en una institución donde el mérito es fundamental. Las universidades son meritocráticas. Vamos a la universidad a tener un título, una maestría, un doctorado. Vamos a la universidad a distinguirnos, no a igualarnos, a distinguirnos. Es decir, a obtener un grado producto de tu propio esfuerzo para tener, digamos, una posición social de estudios que te distinga, ¿no? Que seas parte de un reducido grupo de personas que logran, a través del esfuerzo, de la dedicación, del tiempo, que diría el Pepe Mujica, el tiempo es la moneda de cambio más importante que tenemos. Por la elección de este fin de semana, por cierto. Que tenemos la moneda de cambio más importante que tenemos los seres humanos. Entonces yo creo que en una institución meritocrática, al haber visto 3 aspirantes a la rectoría con un alto desempeño, con una buena solidez, con un buen manejo de escenario, histriónicas, con datos, con cifras y luego con empatía, yo creo que se fue generando el ambiente en el Consejo Universitario. Tú recordarás, una de las aspirantes incluso llamó llamó no a votar por ella, sino a votar por una mujer para... Declinó para que se concentrara el voto. Yo creo que ahí esto que no siempre se ve, esto que se llama la sororidad, pues ahí sí se mostró, Es decir, las mujeres aspirantes a la rectoría cerraron filas para que el Consejo Universitario se percatara de que ahí tenía 3 buenas opciones para elegir una rectora. Yo creo que cuando finalmente la decisión ocurre y se elige a una rectora joven, carismática, histriónica, con manejo de cámara, que viene de varias disciplinas, es decir, licenciada en ciencia política de carrera, después una maestría y luego incursionó en el periodismo, en la gestión, en la academia, ahora en cargos directivos y finalmente la rectoría de la universidad. Yo creo que lo que se generó es mucho júbilo y vi en esto, Trini, un festejo que iba por igual entre hombres y mujeres, que no fue una fiesta solo de las mujeres. Yo vi a muchos hombres contentos con la decisión, cuando menos dentro del primer de los electores, del primer círculo de los propios electores, y la mayoría pues fue también una decisión, arrasó. Es decir, no, eso quiere decir, pues es mayoritario. Una mayoría muy clara, muy determinante, muy contundente. Eso le da a la universidad, ¿no?, esa tranquilidad de seguir en armonía, bueno, después de que Raúl Padilla no deja justo de estar al frente, ¿no?, como líder moral o líder político, líder como lo queramos colocar, de la Universidad de Guadalajara, llama precisamente, Gabriel, a la unidad. Sí, interesante lo que sucedió en la universidad, porque precisamente el gran líder, el gran concertador en las últimas 3 décadas, ante su ausencia, entra a la universidad un proceso y se da con una pulcritud, se da con una madurez, con una concordia y sin protestas, porque cuando falta un líder, a veces hay fracturas. Y en este escenario de este gran acontecimiento que cada 6 años sucede en la universidad, por un lado se decide que sea una mujer, el Consejo General Universitario le da un amplio apoyo, 112 votos obtiene de 196, 33 Iván Moreno, 30 Mara Robles y 19 Francisco Muñoz, ampliamente. Y por otro lado, la pertinencia también, advierto, con los nuevos tiempos, porque había condiciones también ya para que pues fuera electa una mujer. Es tiempo de mujeres, es lo que se ha señalado, y la pertinencia pues de las nuevas autoridades.
yo creo que aquí también tiene un gran mérito. Por un lado, pues, los factores que toman decisiones en la universidad, pero también la pertinencia y el liderazgo del rector Ricardo Villanueva, ¿no? Que creo que él fue el articulador de que esto se diera desde el momento en que se hizo un trabajo político interno para que se bajaran 3 de los que se habían registrado y que tenían mucha fuerza política adentro, como César Barba, como el Cone, y Guillermo Gómez Mata, ¿no? Los 3 de peso. Y sin embargo, pues yo creo que ahí hubo un guía político, o el grupo que tiene el liderazgo de la universidad, y eso refleja también una gran madurez política, ¿no? Que no hay que dejar a Ricardo Villanueva fuera de esta mesa, ¿no? Pero antes de cerrar el bloque, pero aquí se expusieron justo las propuestas de trabajo, y lo que fue bueno es que en todo lo que expusieron las y los candidatos se armó como si hubiera sido ya aquí en Televisa, en esta casa, ¿no? En Dos programas aquí. Dos sí. programas aquí donde se armó el plan de trabajo sin ningún problema. Si cada uno recoge lo que hicieron las 5 personas candidatas, podría salir, ¿no? Con de esto. coincidencias, además, Trini. Y con muchas coincidencias. Y podría salir una universidad. Estaban citando cuando expusieron. Número 1. Se citaban entre ellos, o sea, cero rivalidad. Lo que dijo Carlos Iván, lo que dijo Paco Muñoz, lo que dijo Carla Planter, lo que dijo Leti Leal, lo que dijo Mara Robles. Entre ellos estuvieron citando en un ambiente de mucha cordialidad, que a veces parecía que no había competencia, pero fue una competencia también, como debe de ser en una universidad. Y un dato, Trini, antes de que hable Esperanza. Este fue el primer Consejo General Universitario paritario. Fueron 98 hombres y 98 mujeres. Eso tampoco nunca había ocurrido, ¿eh? Generalmente había no más de 40 mujeres del total, del 100% del CGU. Este consejo ya fue electo con un esquema de paridad 98-98. Paridad en todo fue la ley, ¿no? Y qué bueno que se está respetando. Yo lo digo porque no es que las mujeres no quieran llegar, o no es que no haya mujeres, es que existía ojalá con esto haya concluido, ¿no? Esta fuerza que no se ve para evitar que llegara una mujer, y ahora se logró, Esperanza. No, y es que también algo más ha cambiado, y tiene que ver con que hay mayor solidaridad entre las mujeres. Yo lo detecto, no era así antes, incluso había el dicho de que quién es la enemiga de una mujer, y las cosas han cambiado, hay acompañamiento. A mí me pareció así como la rectora del CUTONALA dice, doy un paso al costado. Mara Robles fue la primera en reiterar, y si no soy yo y si es Carla, bravo, y se le vio, no de pose fingida, en el entusiasmo, a todos aplaudiendo, y como dijo Gabriel, ellos y ellas, los candidatos, todos en general, un buen planteamiento del diagnóstico y de las propuestas que hacer en el próximo periodo del rector. Pero a mí me parece que sí hubo quienes se dedicaron más a la parte que desde hace mucho tiempo viene generando mayor inconformidad en la universidad, y que tiene que ver con los profesores de asignatura, con los que dicen somos el 70% de la carga frente al aula y los peor pagados. Y me parece que en particular 2 candidatas enfocaron más su mensaje y su plan de trabajo hacia esta parte de la, si le quieren llamar así, injusticia laboral, o la manera de retribuirles mejor. Y una vez que se sabe que será la próxima rectora, el primer comunicado que se envía a nombre de ella, diciendo que su primer mensaje es que buscará ser una mujer de cercanía, una rectora cercana, que escuche, que atienda. Y yo creo que eso es algo fundamental, y gran parte de los problemas que se han vivido en la universidad tienen que ver con que se decidió no escuchar o no atender a ese sector que siempre está con la misma historia, porque no se resuelve. Habría que añadir otras situaciones que me parecen elementales que tendrá que enfrentar, pero que habiendo voluntad política y presupuesto, que ahora también, eso no hay que dejarlo de lado. Llegamos en un momento donde ella en 2025 contará con un presupuesto
constitucional. Este cambio también me parece fundamental. Y si era el pleito de las diferencias que hubo en su momento con Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva, y pues tras la muerte reto, de Raúl Padilla y su suicidio se allanó el camino, lo que sea, pues le llega un momento maravilloso a la universidad y a quien la dirija. Qué bueno que se tiene el 5%, ¿no?, del presupuesto del Estado total, se va a la Universidad de Guadalajara, pero hay una aportación del gobierno federal que está todavía en discusión después de que Hacienda dijo, me equivoqué. Hubo un en error, el Excel, dice hubo un error. ¿Tú crees que sí, al final de cuentas, sí va a haber un beneficio para las escuelas públicas? Yo sí creo que hubo un error, sí creo que les ganó la premura. Me parece increíble que al sector educación, contrario al discurso de la presidenta, le vayan a rasurar los recursos. Perdóname, ¿y sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Universidad de Guadalajara tiene el propósito de convertirse en la universidad más grande de México en el número de matrícula, del crecimiento de matrícula, mucho más allá que la UNAM, que la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está un gran reto. Mira, más allá de si fue error o no, yo creo que tendrán ese presupuesto y me parece muy relevante que lo tengan. El necesario. A ver, la nueva rectora, y qué bueno que lo sea, no es una mujer política. Ahí tendrá un gran desafío. Es una mujer con fuerza en la gestión, con conocimiento profundo de la universidad. Eso es muy relevante y muy importante. Y yo coincido en lo que decía Gabriela. Me parece que aquí el tema muy importante es que a final de cuentas surgió de un proceso terso, un proceso no cuestionado, desde luego un acuerdo como lo ha sido siempre, eso no nos tiene que extrañar, pero las circunstancias a final de cuentas posibilitan, y qué bueno que sea una mujer. Yo diría, a ver, es muy relevante porque no lo había sido. Ojalá este tipo de temas cada vez sean menos noticia, en virtud de normalizar justamente la presencia indistinta de varones y mujeres en el ejercicio de la política, la economía, la vida académica. Yo creo que es una buena noticia. Me parece que habrá muchos desafíos. Uno, desde luego, ya lo planteó claramente, el tema salarial en la universidad. Desde luego, el tema de investigación seguirá siendo un permanente desafío. La cercanía creo que es un buen discurso de inicio, pero también es cierto cómo además del presupuesto o de la mano del presupuesto y tras muchos años de confrontación, siendo además una mujer no política, lograr justamente una buena relación institucional con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, porque ahí está el equilibrio de la no confrontación, pero el pleno respeto a la autonomía universitaria. Es decir, porque en un extremo tú podrías sobajarte o prestarte al rejuego político, que creo que no lo hará, y me parece que es una buena señal. Yo lo que sí creo es que el proceso fue terso, fue interesante, como bien dice Gabriel, fue absolutamente visible, hubo una discusión amplia con coincidencias, con discrepancias, y mira, la verdad las cosas es que el tema, creo que para el bien de la institución salió muy bien, porque aquí yo resaltaría la credibilidad. Cuando un proceso no sales con fracturas, no digo que no haya, a ver, toda institución tiene sus diferencias. A ver, la grilla universitaria en cualquier parte del mundo es muy fuerte. O sea, esto no va a ser miel sobre hojuelas para la nueva rectora, de ninguna manera. Son entidades complejas en toda su naturaleza, los presupuestos y demás, pero creo que también no es mérito solamente de Villanueva, que lo es, me parece que también es una prueba de fuego importante, sino finalmente también de muchos actores al interior de la universidad que fueron acompañando un proceso y que el proceso, me atrevo a decir, salió muy bien. Bueno, pues el tema es que vendrán 6 años que le quedan también embonan con los gobiernos federal, estatal, parece que va todo como muy en armonía. Y cuando tú decías, bueno, ojalá un día dejemos de platicar, ¿no?, de esto como noticia, pues bueno, por ahí dicen los cálculos de los organismos internacionales que para que se llegue a esta paridad que estamos buscando, pues necesita México 300 años nada más para poder alcanzar estas metas. Ojalá se puedan reducir. Se va rápido, Se van rápido, ¿verdad? Ahí nos cuentan. Ojalá nos podamos ver en otra mesa, en algún otro lugar. La universidad. ¿Mande? Sale fortalecida la universidad. Creo que sí, sale fortalecida la universidad, así que enhorabuena a toda la comunidad universitaria. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y cuando hablemos, pues bueno, justo hablábamos hace un momento de la seguridad, ¿no? Y el tema es que vimos un operativo que se llama Enjambre del gobierno federal. Con ese tema regresamos después de la pausa. Gracias por continuar en Periodismo en Plural. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado mes de octubre su Estrategia Nacional de Seguridad.
Ahí mencionó 4 ejes de atención a las causas. Número 1, a la consolidación de la Guardia Nacional, al fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo sistema nacional de inteligencia, así como la coordinación con las entidades federativas. Y justo ahí creo que damos en el clavo, ¿no? Las entidades federativas. Se registra un operativo que se llama Operativo Enjambre. Saldo: la alcaldesa de Amanalco y 6 mandos de seguridad de distintos municipios también del Estado de México detenidos. Una persona en el tema de seguridad que se quita la vida cuando lo van a detener, y eso es justo el tema en esta mesa. Gabriel Ibarra, comienzo contigo, y ¿cómo lo viste? Lo veo de entrada bien, y creo que en este operativo mandan mensajes. Uno, que se acabó la política de abrazos no balazos. Se privilegia la inteligencia, de que se va a procurar esa coordinación que no ha existido, porque en este operativo participa la Fiscalía Mexiquense, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Y además, es en el Estado de México donde inician. No inician en Colima, en Zacatecas o en otros, el estado más grande, más poderoso de este país. Y son de varios municipios, no son nada más de un municipio, son de... Es un estado gobernado por Morena. De 5 municipios. Sí, pero con un historial de priistas, ¿no? ¿Cuántos años fueron? 70 es el primer gobierno. Los cursos son funcionarios de ellos. Estoy de acuerdo. Y otro aspecto que destacaría es que van a enfrentar la corrupción y las complicidades que hay entre autoridades y crimen organizado. Creo que es un elemento muy importante que aquí están encuadrando, porque yo creo que un problema muy grave que hay en el país, precisamente en el que se encuadra y se agudiza el tema de la inseguridad y la violencia, es las complicidades que hay entre autoridades y entre es el gran tema. Crimen organizado. Entonces, yo creo que en muchos lados ya están temblando porque se denuncian. Fulano de tal, en tal ayuntamiento está 3 o 4 personajes ligados con estos grupos, posiciones que se les dan a estos grupos criminales. Entonces, yo creo que este mensaje que están enviando es para todo el país. Si bien inicia en el Estado de México, pero es un estado de todo el país, y yo esperaría que en el futuro esto se desdoble y sí sería una forma diferente de enfrentar y atacar la criminalidad en México. Yo pondría un matiz nada más, coincido plenamente con Gabriel. Yo diría que es una buena noticia inicial, en virtud de lo que veamos. A ver, es relevante, indiscutiblemente. Un mensaje adicional es empoderar al supersecretario de Sheinbaum. Esa es la realidad, que no es el secretario nombrado por el presidente. Yo lo veo como en realidad la verdadera toma de posesión de Sheinbaum. En realidad, desde el punto de vista político, es un mensaje fuerte lo que estamos viendo ahora. Es cierto que son municipios muy pequeños, salvo Naucalpan, lo cual no le resta importancia, porque efectivamente, Gabriel, es algo muy importante. ¿Cómo ha operado el narcotráfico? Opera en el ámbito local y con un brazo político. Entonces, en este caso se está desmembrando inicialmente. Ahora, tendríamos que ver si están bien integradas las carpetas de investigación, porque también lo que puede ocurrir, como pasó en su día con el Michoacanazo y otros episodios, es que se da un golpe que me parece que hoy tiene más componente mediático, para no hablar de Tabasco, no hablar de Querétaro y demás, porque hoy el foco está centrado en el tema, evidentemente, de esta operación Enjambre. Entonces, creo que es relevante, creo que pone de manifiesto la relevancia de la inteligencia para operar, pero yo tendría mis reservas, uno, en pensar que esto va a marcar la política de abrazos no balazos como terminación de abrazos no balazos. No lo creo. Al tiempo, ¿verdad? Al tiempo. Yo diría que es un golpe importante inicial. Si esto se replica, porque efectivamente otros tendrán que poner sus barbas a remojar. Oye, déjame decirte, si esto se replica, porque tienen que poner, y así, ¿no? Literal. Sí. El caso del tesorero de Michoacán que renunció porque parece que está inmiscuido en tráfico sexual, era el extesorero del municipio de Tacámbaro. A ver, sucede más o menos en el mismo lapso de tiempo. Quiere decir que ya las autoridades saben para dónde va el proyecto de seguridad. Yo, siguiendo la reflexión de Guillermo,
hay que tener cuidado en a dónde va. Si esto es un efectismo o realmente es una política consistente que se vaya a continuar durante el sexenio. ¿Por qué razón? En el 2023 tuvimos el Michoacanazo. Ahí hubo... 12 alcaldes. No. Solo de Hubo alcaldes 35 servidores públicos detenidos y 35 liberados. Es decir, no dejaron a nadie. Los detuvieron y luego los tuvieron que soltar porque a ninguno le pudieron comprobar nada. Entonces, aquí hay 14 órdenes de aprehensión, incluso de menor rango de las que se hicieron en Michoacán el año pasado. La pregunta es, ¿esos en realidad van a quedarse en la cárcel o los van a detener como un estate quieto y luego a liberar con cero efecto, digamos, en términos prácticos? Yo creo que la clave del asunto es si las carpetas de averiguación se van a poder integrar y si los jueces los van a poder condenar, ¿no? Porque son dos pasos en la impartición de justicia. Hay que integrar la carpeta y luego el juez tiene que tener el valor de coordinar, porque luego los jueces siempre dicen... Siempre que soltamos un delincuente es porque viene mal la carpeta. No, hay muchas veces que no es porque viene mal. Yo creo que aquí, porque ven el vaso de agua medio vacío, ¿no? Una situación diferente porque uno de los argumentos es que primero se comenzó con la investigación y que este proceso, dijo Claudia Sheinbaum, no es de la actual administración, comenzó ya con Andrés Manuel López Obrador. Con eso es del 23. Y es toda una estrategia de investigación con carpetas que se supone, de lo que dice Claudia Sheinbaum, pues deben de estar muy bien formuladas, ¿no? Esperemos que el Poder Judicial también esté a la altura y que así sea, que no vengan a decirte los jueces que resulta que era una vacilada. Pero yo coincido con Gabriel Ibarra en el sentido de que yo sí veo un cambio, aunque venga del trabajo que ya se venía desarrollando en las áreas de seguridad con Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que el hecho de que la semana pasada, hace apenas 6 días, desde la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya avalaron y palomearon todo lo que tiene que ver con esta supersecretaría encabezada por el funcionario que no es del agrado del expresidente y que sí es de todas las confianzas de la presidenta. A mí me parece que habla de un gran cambio y de la fuerza que le está poniendo al tema. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la modificación más importante? La ampliación, y en la modificación más importante está la ventaja y el riesgo. Me explico. La ampliación de las funciones de quienes integran esta supersecretaría. Y lo que mencionó Gabriel de quienes participaron en la detención de estos 7 funcionarios que el día jueves ya comparecen en la primera audiencia, fue Guardia Nacional, Policía de la localidad, la Marina, la Fiscalía, todas las áreas de la policía. Y en lo que aprobaron hace unos días apenas, se está facultando para que desde la supersecretaría todos estos que van a estar bajo su mando no solo se coordinen, puedan entrar en investigaciones, algo que en la ley de seguridad hasta ahorita no es posible. Solo la facultad de la investigación recae en el Ministerio Público y el señalamiento de las deficiencias en todas las carpetas recae en el Ministerio Público. Yo creo que la gran apuesta del actual gobierno y el gran cambio respecto al presidente López Obrador es este. Sí, se sabe que fracasaron en seguridad, que llámenle como le llamen a la estrategia, no hay resultados y el crimen organizado se ha expandido por todo el territorio y hay zonas secuestradas, aunque en el discurso no lo reconozcan. Ahora, ¿le van a entrar con gobernadores? ¿Cómo las van a recuperar? ¿Con peces gordos? Porque aquí son municipios muy pequeños. Para allá van. Eso es lo que han dicho todos los para allá analistas. van y yo sí lo creo. Eso, o sea, a ver, pero van a ir en serio, porque aquí es una primera muestra que podría ser concediendo una buena señal. 1, se va a sostener. 2, se va a replicar. Y se va a ir con figuras emblemáticas de Morena. Hoy, digamos que a todas luces están vinculados o presumiblemente vinculados con el narcotráfico. Si esto es así, para mí hablaría entonces de la primera gran escisión de Claudia con el sector del obradorato, que hoy en realidad han sido intocables. Pero eso estará por verse. De hecho, lo habíamos comentado, ¿no? Que era cuestión de tiempo de que pudiera sacudirse los compromisos que López Obrador pudiera haber dejado de su administración. El tema es que viene también una presión muy fuerte, o será, coinciden ustedes en que, por ejemplo, la llegada de Donald Trump no va a ser una presión para que Claudia Sheinbaum fortalezca todavía más su ataque contra el crimen organizado, Bueno, es que, o tiene claro que es una poner enorme presión. Y precisamente
hubo matices la semana pasada en la discusión que les comento con los diputados federales respecto a las facultades de esta supersecretaría, porque es un tema que también está preocupando. El contrapeso más importante va a ser Trump, fíjate. Yo creo que esa es una oportunidad de la presidenta para apretarles a los grupos criminales. Trump seguramente va a apoyar las acciones, porque aquí hay poderes muy grandes, pues que limitan también a los gobernantes para que actúen. Entonces, esa presión de Trump, yo creo que va a ayudar al país para enfrentar y acotar el poder de estos grupos criminales que en las últimas 3 décadas pues rebasaron de estar abajo del gobierno, se fueron arriba del gobierno y mandan en no pocos estados del país. Y les voy a poner esta frase que dice Claudia Sheinbaum: no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. Eso lo dijo el día de hoy. Siguen en la narrativa política del pasado. Creo que lo relevante no es eso. Hay un riesgo de confrontación. Pero ¿no? a mí me parece que lo relevante en todo caso es que esa estrategia funcione, que sea contundente, que vayan al fondo. Pero efectivamente no me extraña el señalamiento a Calderón, porque es lo que han hecho siempre, o al pasado. Lo que pasa es que también ella no puede culpar ahora al predecesor. Entonces tiene que ir un sexenio atrás, ¿no? Gabriel Torres, para despedir. Bueno, yo sí creo que el factor que va a hacer o debe hacer la diferencia es el gobierno de Estados Unidos. No solo digo puede, sino debe, porque tiene un enorme problema con el fentanilo. Es correcto. O sea, lo que le está pasando a una tercera parte de su juventud debido al consumo excesivo de drogas tiene que tener una respuesta fuerte, contundente. Y en eso México, siendo el principal aliado comercial de Estados Unidos, tiene que asumir también una responsabilidad en entrar a fondo en un problema que nos atañe a todos. A todos, a todas. Creo que la estrategia es nuestro último tren, el que todas las policías y todas las corporaciones de seguridad se capaciten y hagan trabajo efectivo. Y en este mando le pregunté a un funcionario federal de muy alto nivel, pues qué decepción con lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me dijo, la moneda de cambio es García Harfuch por dejar a quien el expresidente quería. Si es así, excelentes noticias. Bueno, pues ojalá y no tengamos que llegar otra vez a un intercambio de favores en detrimento de la administración pública y sobre todo, déjate la administración pública, lo que nuestra Constitución garantiza, que son los derechos humanos, y que no hay una estrategia de pronunciamiento a las violaciones por parte de las autoridades en derechos humanos, porque de eso se trata la comisión. Penoso como fue esa elección, pero yo creo que es muy esperanzador lo que está pasando con la Estrategia Nacional de Seguridad, con todo, y que hay los detractores que dicen no es bueno meter a las policías en funciones de investigadores. Bien, nos vamos. Gabriel, ¿con qué? Bueno, pues yo espero que se recupere la seguridad del país que podamos después seguras, ¿no? de 2 décadas perdida completamente, ¿no? Así es. Y ya platicaremos de nuestra cena. Ya no tengo tiempo hoy. Para la próxima. Para la próxima abordamos el tema. Ya les contaremos detalles. Gabriel Ibarra, gracias. Esperanza Romero, gracias. Gabriel Torres, muchísimas gracias. Guillermo Velasco, ahí está la promesa hecha, no se va a romper. A usted, gracias por habernos escuchado esta noche. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Y ya dijo.